Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que me escuchan en este maravilloso día. Hoy también les tengo un tema que también ha sido de mucho debate, ha sido de discusión entre los hermanos. Y este es el tema de hablar en lengua. Hablar en lengua, hermano, en la iglesia. Hablar en lengua en la iglesia, ¿es apropiado eso? ¿O no es apropiado hablar en lengua en la iglesia? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de hablar en lengua en la iglesia? Cuando usted habla en lengua, ¿está haciendo algo bueno o está haciendo algo malo? ¿Edifica usted a los demás o se edifica a usted solo cuando usted habla en lengua? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, que aquí es que tenemos que llegar. No vaya donde el sabio, donde aquel teólogo que estudió la Biblia, que estudió. No, venga aquí a la Biblia, que la Biblia le da a usted la respuesta. No tiene que ir donde ningún sabio. La sabiduría está aquí en la palabra de Dios. Aquí está la respuesta. Y vamos a ver qué dice Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a leer primero del 1 al 6. En el nombre poderoso de Jesús leemos. Dice así: según el amor, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Aquí lo dice muy claro la palabra de Dios. No es que no hablen en lengua, hermanos. Hablen en lengua cuando usted esté en oración con Dios. Y si usted quiere hablar en lengua en la iglesia, debe entonces hacerle entender a la iglesia qué es lo que usted está hablando con esa lengua. ¿Qué usted quiere dar a entender con esa lengua? Tiene que haber un intérprete. Si usted no es un intérprete, entonces tiene que haber otro intérprete. Alguien que diga, mira, Dios a través de esa lengua que está hablando el hermano, le está diciendo a la iglesia esto, aquello, aquello, aquello. Pero si no hay alguien que interprete lo que usted está diciendo en la iglesia, en lengua, pues mejor, dice la palabra de Dios, calla, porque usted se está edificando a sí mismo. Usted se está edificando a sí mismo, no a la iglesia. Entonces, ¿para qué usted habla entonces en lengua si no está dando la interpretación de lo que usted está diciendo? Veamos lo que dice el versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Cuando usted está diciendo algo que yo no lo estoy entendiendo, se lo está diciendo al aire, no me lo está diciendo a mí. Entonces, si la iglesia está llena de personas, entre ellos creyentes y no creyentes, y usted se pone a hablar en lengua, la gente se va a quedar así, porque no está entendiendo lo que usted está diciendo. Ahora, si usted tiene la interpretación de lo que Dios quiere darle a la iglesia a través de la lengua que usted está hablando, entonces ahí sí lo puede hacer. Pero si no, pues mejor, hermano, hable con prudencia a través de la palabra de Dios. Veamos lo que dicen los versículos 12, 13 y 14. Dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua
desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Bueno, le digo, si usted va a hablar en lengua, pida entonces que le interprete. Si no hay intérprete, pues no hable en lengua, hermanos, porque de nada le sirve. La lengua, hablar en lengua, eso es un don que da el Espíritu Santo, un don del Espíritu. Entonces, si Dios te dio a ti, si el Espíritu Santo te dio a ti el don de hablar en lengua, pues entonces procura también que te dé el don de interpretarla. Y si no te da el don de interpretarla, si no hay un intérprete por ahí, pues entonces solamente cuando tú estés orando tú en secreto con Dios, entonces tú habla en lengua. Pero si no hay un intérprete, entonces no habla en lengua en la iglesia, hermano, porque no está haciendo nada, solamente tú te estás edificando tú solo. Y veamos ya por último el versículo 20 que dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, piensa, hermano, lo que tú estás diciendo o lo que tú vas a decir, eso va a edificar a la iglesia, pues hazlo. Lo que tú vas a decir no edifica a la iglesia, pues no lo haga. O sea, seamos niños, pero en la malicia, pero en el modo de pensar, seamos maduros, seamos sabios, seamos inteligentes, porque el que predica lo que desea es edificar a la iglesia. Aquel que no conoce de Cristo se convierta y le sirva a Cristo. Y aquel que ya le sirve, entonces con el mensaje que Dios te da, entonces le sirva de edificación, de fortaleza.